Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Muchas gracias por participar el día de hoy con nosotros en un programa más que traemos a ustedes compartiendo conocimiento, experiencia y amistad durante ya 7 años de estar al aire, llevando conocimiento, llevando educación a todos los que nos gusta esta carrera que es la contaduría. Recuerden que estos temas van dirigidos a todo el público, pero especialmente a los que nos gusta y amamos la profesión contable, que va desde estudiantes, profesores, expertos como que son contadores públicos y privados y todos realmente lo que día a día trabajamos y desarrollamos nuestra profesión que es la contaduría. El día de hoy vamos a compartir un tema que no necesariamente es hacer asientos contables. Me decía una amistad el fin de semana, me dice, Ivette, ese tema no es solamente para un registro contable, entonces es un tema país, y exactamente, es un tema muy macro, pero de una u otra manera se relaciona siempre con la profesión contable, ¿verdad? Con lo que son las finanzas, la economía como tal, que mueve nuestra profesión. El tema es mitos y verdades de dolarizar la economía costarricense. Hay pro, hay contras sobre este tema. Varios me han compartido sus criterios, sus opiniones en redes sociales interesantes, unas muy a favor de que esto pase, otras muy en contra que suceda, poniendo ejemplos países de Latinoamérica que no les ha ido muy bien en el momento de dolarizar. Igual el ejemplo fuerte que es Argentina, también Panamá. Entonces cada uno ha tenido su criterio y su manera de pensar, por eso lo hemos llamado mitos y verdades. Para conversar sobre este tema y poder ver las consultas que todos tenemos, está con nosotros el licenciado Ricardo Araya Ríos. Él es licenciado en Administración con énfasis en Finanzas y Bancas, es asesor financiero con más de 15 años de experiencia y profesor universitario del área de finanzas avanzadas y presupuesto. También es asesor en pymes. Don Ricardo, muchísimas gracias por estar el día de hoy en Experiencia Contable y compartir con nosotros este tema, digamos, llamémoslo polémico, que está sobre, en este momento, más que todo por el aumento del tipo de cambio, ¿verdad? Se ha conversado mucho sobre él. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Y bien, muchas gracias a vos y a Radio Costa Rica por la invitación. De verdad, muy complacido de poder conversar sobre estos temas que de una u otra manera nos impactan y a veces creemos que no tienen que ver con nosotros, y realmente sí, entre más democraticemos el conocimiento y podamos todos entender, aunque sea a grosso modo lo que está ocurriendo, en esa medida vamos a poder participar del debate y podamos poder tomar las mejores decisiones. Exactamente, como usted lo dice, es un tema que sí, que es de una manera democrática. Qué interesante llevarlo como un censo país, a ver cómo quedarían las votaciones, ¿verdad? Y yo creo que es un tema que antes de opinar, no basarnos en nuestra vida cotidiana o en nuestro diario vivir profesional, sino que tenemos que investigar un poquito, ir más allá de qué significa realmente dolarizar la economía de Costa Rica. Y yo creo que por ahí podemos empezar. ¿Qué es el significado de dolarizar Costa Rica? Es simplemente cambiar el dólar, poner el dólar, desaparecer el colón, desaparecer el Banco Central, que se haga, como decimos nosotros en contabilidad, un ajuste contable, ¿verdad?, de las diferencias en el momento de la moneda. ¿Qué realmente significa dolarizar? Sí, en realidad el tema se las trae, es un tema muy muy complejo que podríamos tardarnos aquí horas y horas conversando sobre las diferentes aristas y las diferentes cosas que hay que hacer, pero si me pedís una simplificación probablemente extrema de esto, sería sustituir la moneda de curso legal aquí en Costa Rica, que es el colón, y sustituirla por una divisa extranjera, que en este caso es el dólar. Naturalmente, esa sustitución, que uno así de simple lo puede llamar, conlleva un montón de análisis, ver un montón de factores técnicos en cuanto a la economía, y no es tan fácil como cambiar una cosa por la otra, ¿verdad? Sino que, ya más adelante vamos a conversar sobre experiencias de otros países, pero pues básicamente es eso, es dejar de usar el colón, que en este caso es nuestra moneda de curso legal, por una moneda que ya de por sí está bastante inserta en nuestra economía, pero que no es la moneda oficial. Entonces, esa es, digamos, la discusión que tenemos hoy. Sí, lo que se dice es, comentarios interesantes que escuché fue
es entregarle nuestra independencia de política monetaria a los Estados Unidos y depender de ella. Entonces, ese fue uno de los comentarios más interesantes que te pone a pensar, ¿verdad? Más Costa Rica, que es tan tiquicia, ¿verdad? Entonces decía, bueno, yo no quiero dejar que el colón desaparezca, y mandaba una foto del colón, ¿verdad? Este es mi colón, como pasó en Panamá, la moneda de ellos ya que realmente no existe, ¿verdad? Entonces, ¿es realmente perder nuestra independencia como país, o realmente el efecto más que todo es a nivel económico? Sí, hay que separar un poco, Ivette, la paja del trigo, ¿verdad? Y también dejarse ciertas cosas como romanticismo, de que es que el colón es mi moneda. Sí, Por supuesto, todos los criterios son muy respetables. lo vemos como que nos cambiaron la bandera, o Claro, ¿verdad? pero Nos representa, es un símbolo para nosotros. sí, la pregunta de fondo es ver qué también nos representa ese colón. Desde el punto de vista cultural, y aplicando esa palabra, el romanticismo, digamos que no habría mayor injerencia, porque si bien es cierto, vamos a cambiar la moneda, el hecho de que nosotros nos sintamos identificados con el colón realmente a nivel económico no es muy significativo, eso no tiene mayor relevancia. Desde el punto de vista económico y financiero, uno sí podría suponer y aceptar un poco la crítica de que se pierde un poco de independencia, porque al utilizar una moneda que no es nuestra moneda, nosotros no acuñamos esa moneda, es una moneda que va a venir porque el dólar sería un dólar estadounidense, estaríamos sujetos a las políticas monetarias de los Estados Unidos, a las tasas de ellos, a los choques de la economía de Estados Unidos, y de alguna manera sí cedemos a nivel de política monetaria, cedemos un instrumento que ya no podríamos utilizar, porque no podríamos en un eventual, digamos, choque económico aquí en Costa Rica, no podríamos devaluar nuestra moneda para hacernos más eficientes y para volvernos más competitivos. Entonces, desde un punto de vista estrictamente técnico y económico, sí estamos cediendo independencia, porque estamos eliminando dentro de nuestras opciones de política monetaria el poder devaluar una moneda que ya no va a ser el colón, sino va a ser el dólar, y no tenemos injerencia sobre eso. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se están conectando a redes sociales. Saludos a don Gerardo, a don Bernal, que están con nosotros en este momento, y a todos los que están ahorita compartiendo este tema tan importante para nuestra economía. Estudiando este tema, yo veía todo lo que pasó Argentina y todo lo que vivió Ecuador, lo del mismo Salvador. Entonces, a veces creemos que simplemente es cerrar el Banco Central y se hace una libertad, digamos, entre comillas, pero lo que más, digamos, se teme es entregarle esta libertad o esta política monetaria a la política nacional, más en nuestro país, que un día estamos con un partido llamado PAC, con unos ideales totalmente diferentes, y ahora entramos con un nuevo presidente con otros ideales totalmente diferentes. Igual, si se hace este cambio, afectaría también la parte económica, si desaparece, digámoslo así, el Banco Central. Sí, bueno, el Banco Central no va a desaparecer, y no debería tener por qué desaparecer, porque el hecho de cambiar de moneda no implica necesariamente que esto pase. O sea, la función que cumple el Banco Central va muchísimo más allá del hecho de cuál moneda estemos utilizando. Entonces, digamos que ese es uno de los mitos que debería desaparecer. No va a desaparecer el Banco Central, no tiene por qué desaparecer. Y obviamente el Banco Central seguiría cumpliendo con otra moneda, pues una función súper importante como es la que cumple ahora. El tema, vamos a ver, el tema de la política económica debería ser un tema que se maneje con libertad. No debería, y lo pongo en modo potencial, porque no debería ser así, pero sí ocurre. O sea, digamos, siempre hay una injerencia política notoria, dependiendo del gobierno de turno, en la política, aunque el discurso oficial diga que el Banco Central es independiente, tiene que tomar sus propias decisiones. Sabemos que en la práctica a veces esto es un poco complicado, ¿verdad? Y muchísimas veces la orientación de la toma de decisiones pues depende mucho de quién esté sentado en alguna silla. A mí me parece que el Banco Central, no este, sino el anterior y el trasanterior, pues en general han hecho un trabajo
bastante aceptable de acuerdo a lo que tenemos, a los instrumentos que tenemos. Pues naturalmente esto está sujeto a debate. Puede ser que alguien piense que el Banco Central no está cumpliendo con sus objetivos. Yo creo que la estabilidad del tipo de cambio y la forma en que se ha manejado, inclusive en tiempos en donde, por ejemplo, bueno, esta crisis reciente que vimos con el COVID, realmente se manejó bastante bien. Pues obviamente, insisto, hay gente que puede tener un criterio diferente, pero puntualmente el tema, el mito que debería desaparecer o que desaparecería el Banco Central es eso, es un mito, es algo que no es real, y el Banco Central pues seguiría cumpliendo la función importante que sigue cumpliendo hasta el momento. ¿La inflación desaparecerá? ¿Mito o verdad? Vamos a ver, la experiencia, la teoría y la experiencia indican que la inflación debería bajar. Porque en teoría, si estamos con la moneda norteamericana, pues vamos a tener índices de inflación muy parecidos a los que tiene Estados Unidos. Ahora, alguien me podría llamar en este momento y decirme, Ricardo, fíjate la inflación que tiene Estados Unidos en este momento. Y claro, la inflación está altísima, pero es que la inflación está desbocada en todo el mundo por factores que pues, podemos conversar ahora más adelante. Entonces, la inflación sí estaría amarrada. Cuando estuve revisando datos para esta entrevista, por ejemplo en Ecuador, le han controlado los últimos 20 años, desde que instauraron el dólar, la inflación se ha mantenido bastante baja. Eso no significa que ya todos los problemas desaparecieron, eso es solamente un indicador. Exacto, hay otras porque cosas. Uno lee realmente artículos de Ecuador, a veces lee artículos de Panamá o el mismo tesis que han hecho sobre este tema, y sinceramente se lo digo, Ricardo, lo han pintado tan bonito, sí, que parece como que si fuera la varita de la hada madrina. O sea, ¡ting!, dolarizamos Costa Rica, se desapareció la inflación, la manipulación de las tasas de cambio, la manipulación de la parte de la demanda, y, o sea, pintan así todo puntuales que realmente va a ser un gran beneficio para el país. Entonces yo traté de encontrar artículos que hablaran negativos sobre el tema y no encontré. Sí, que eso es lo que hablábamos fuera de micrófonos, que sí hay sus pros y sus contras. Sí, si estamos en la labor de desaparecer mitos, uno que debería desaparecer inmediatamente es que si usted dolariza todo ese, digamos, bonito a nivel económico, eso no es cierto, porque te puedo contar el caso de El Salvador, en donde cuando se instauró la dolarización, la paridad de poder adquisitivo de la gente no fue exactamente como estaba en ese momento. Quiere decir que si Ivette ganaba cierta cantidad de pesos, cuando se dolarizó quedó ganando menos y tus productos probablemente terminaron valiendo más. Entonces El Salvador le costó muchísimo a nivel de paridad de poder adquisitivo cuando se instauró. ¿Cómo le ha ido El Salvador de aquel tiempo para acá? Igual estuve revisando estadísticas y digamos que el crecimiento no ha sido lo que todo el mundo estaba esperando en ese momento. Y hay que entender otra cosa, Ivette, que en el caso, por ejemplo, de Ecuador, la inflación, la dolarización más bien, ocurrió en un momento donde el gobierno de ese país estaba con el agua hasta el cuello, la inflación estaba en un 96%, quiere decir que estaba absolutamente desbocada, y lo único que el presidente y las autoridades de gobierno en ese momento, la única solución que encontraron fue dolarizar. Entonces fue algo que se hizo atropellado, fue algo que no se hizo... O que se hizo como una medida final, como una medida en donde ya no había otra cosa que hacer. La dolarización en Ecuador ha tenido, pues, a nivel de las personas aceptación, pero si ya uno le pregunta a los economistas, un poco lo que decir, dependiendo del economista que le preguntes, igual pasa aquí en Costa Rica, hay gente que está súper a favor. Criterios de criterios. Sí, vamos a ver, a nivel de personas, la dolarización sí ha sido popular en Ecuador, pero Ecuador tiene el problema de que es una economía muy dependiente de los commodities, muy dependiente del petróleo, que en ciertos contextos puede ser muy bueno, pero en otros contextos, si su principal producto de exportación cae, como ha ocurrido con la volatilidad que tiene el petróleo, entonces ahí se comienzan a ver afectados. Entonces los resultados son muy dispares, los resultados son variables dependiendo a quién le estés preguntando, inclusive en una misma economía, porque hay gente que defiende mucho pues, la forma en que se ha comportado la economía salvadoreña o la economía ecuatoriana, pero hay gente que también le parece
parece que más bien esto ha llegado a encarecer productos, e inclusive en El Salvador se habló de que se desaparecieron muchísimas industrias a partir de la dolarización. Perfecto. Ok. Uno de los comentarios que decían dentro de los mitos y las verdades es que si llegara a pasar la dolarización, ese efecto de la economía, ¿verdad?, que ha afectado tanto a las empresas en estos años, se acabaría. O sea, ya no tendríamos inflación, ya no tendríamos los famosos ajustes de diferencial cambiario. Yo pago las importaciones, me pagan en dólares, pago. Entonces, ahí, digámoslo así, que traería un beneficio para las finanzas de las empresas en Costa Rica. Y se acaban los problemas, decía uno de los comentarios, ¿verdad? Después, el único comentario que yo vi relacionado con esta parte de que entran y salen dólares es que íbamos a depender en un 100% de los Estados Unidos. Perdón, cuando hablabas ahora lo del COVID. Cuando pasó lo del COVID, las tasas de préstamos bajaron. Pero que si nosotros hubiéramos estado ya dolarizados, no hubiéramos podido tener la libertad de tomar las decisiones de que esas tasas bajaran, porque dependeríamos, digámoslo así, de una política monetaria de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué tan mito o verdad es esto? Ok, parto el comentario en dos. Lo primero que decías, probablemente sí se vería una bonanza en el tema de importaciones, porque ya no tienes tipo de cambio, estás usando la misma moneda, entonces pues claramente tendrías, digamos, más certeza a la hora que estás comprando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no vas a tener incertidumbre si tu dólar baja, si tu dólar sube, porque ya no va a existir tipo de cambio. Entonces, desde ese punto de vista sí hay una certeza. Probablemente las tasas de interés tenderían a bajar, porque estaríamos con las tasas de interés pues del país ancla, que en este caso sería Estados Unidos. Eso por un lado, pero está la otra parte en donde esos beneficios se podrían ver disipados también con el hecho de que sí estamos cediendo, como decía hace un rato, estamos cediendo soberanía económica, en el sentido de que si hubiese un choque en la economía norteamericana o un choque global, nosotros no podríamos responder de una manera adecuada, o tendríamos un instrumento menos para responder. El único instrumento que tendríamos sería un instrumento a nivel fiscal. Ya no tendríamos ese instrumento de política monetaria como poder devaluar nuestra moneda, porque ya no tenemos moneda que devaluar, estamos con la moneda del país ancla, que en este caso es Estados Unidos. Entonces, por un lado, si uno puede referirse a ciertos beneficios de la dolarización, en el sentido de que tenderían a bajar un poco las tasas. Eso haría, en buena teoría, ¿verdad? Porque en economía todo depende. Eso, en buena teoría, propiciaría un aumento de la actividad económica, puesto que con tasas más bajas, pues las empresas se animarían a invertir más, y eso propiciaría, insisto, más actividad económica y por ende más empleo. Eso está bien, pero está el otro lado en donde estamos corriendo el riesgo de que vamos a tener menos instrumentos para poder actuar, vamos a estar más maniatados. Las tasas de interés ya no van a depender de nosotros, y el tema, inclusive los dólares que necesitaríamos traerlos de afuera naturalmente, y eso también nos resta libertad para poder actuar económicamente. Muchas gracias a don Enrique Quesada, que está conectado, don Gerardo, don William Carrillo. Nos pregunta don Gerardo: he leído teorías que indican que es bueno a nivel macroeconómico, pero que el pequeño ahorrante o asalariados pierden poder adquisitivo. ¿Cuál es su criterio? Sí, excelente pregunta, don Enrique, ¿verdad? Don Gerardo. Don Gerardo. Un poco lo que les decía, vamos a ver, una variable como tasa de interés, que es una variable macroeconómica, probablemente se va a ver beneficiada por lo que estamos mencionando, pero yo hace un rato les decía, por ejemplo, lo que ocurrió en El Salvador, y eso es una incógnita porque todas las economías son diferentes. En El Salvador, nomás se instaló o se implementó la dolarización, la gente perdió poder adquisitivo, y en algunos casos hasta el 50%, porque justamente no se respetó esa paridad en cuanto al cambio que se hizo en ese momento, y muchos pequeños productores también sufrieron con esto, aparte también del tema cultural, de acostumbrarse y todo lo demás, y el acceso a ciertos instrumentos. Una de las críticas que se le hace a la dolarización, y esto casi que es compartido por todos los economistas que consulté,
es que tenemos problemas como economía, problemas estructurales muy grandes. Tenemos una deuda en relación al PIB del 70%, tenemos un sistema bancario en general que no es tan robusto como se quisiera, no es tan moderno como se quisiera, y entonces si estamos tratando de implementar algo tan grande como lo que es y con tantas implicaciones como es la dolarización, probablemente no estemos tan preparados. Eso es como que quieras ir a correr la maratón, pero no tenés el entrenamiento suficiente, no tenés los zapatos correctos, no tenés la alimentación correcta. Entonces, probablemente tenemos que hacer cambios de fondo, cambios estructurales que nos permitan, si en algún momento se toma la decisión, si se toma esa decisión, hacer cambios que nos permitan estar preparados para ese cambio. Ese comentario me lleva a otra consulta que tenía. ¿Está Costa Rica preparada realmente? Porque, digamos, nuestro déficit fiscal es alto, nuestra deuda pública es alta, la inflación no vamos muy bien, ¿verdad? Hemos aumentado montones. Entonces, que esos son de los puntos de riesgos que indican el no pasarse a dólares. Sí. Entonces, ¿qué tan cierto es que estos 3 puntos afectan directamente si nos pasamos o no a dólares, o no es el momento, ni llegará en años tomar esa decisión? Definitivamente no, o sea, preparados no estamos, y eso es, creo que hay un consenso entre todos los economistas. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero es que si uno se espera hasta que esté completamente listo, ya ese momento no va a llegar, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que sería casi que irresponsable lanzarse a esta aventura económica si no tenemos la preparación necesaria, los números que indicabas en torno al déficit, en torno al endeudamiento, en torno al tema de las reservas que tiene el Banco Central. Algunos economistas dicen que hay suficientes reservas para poder dolarizar y comprar hacer la conversión de los colones de los dólares. Creo que en Argentina, cuando pasó, creo que fue en el 89, empezaron con ese análisis. Uh-huh. Cuando llega el presidente, empieza a hacer el análisis, ¿cuánto tenemos en reserva? Sí, en el caso nuestro, bueno, que fue una discusión que hace, no sé, como un mes y resto, hubo ahí como que se hizo bastante bulla con declaraciones del señor presidente, la gente del Banco Central y el señor presidente del Banco Central anteriormente, en donde había una discusión en torno a cuántas reservas había y si eso era suficiente para acometer, etcétera, etcétera. Digamos que en este momento no es el momento histórico en donde tenemos las reservas más altas, ha habido otros momentos, entonces ya empezando por ahí, probablemente no tenemos suficiente músculo para acometer esto, amén de todas las otras cuestiones que uno tiene que revisar, ¿verdad? Si la pregunta concreta es si estamos preparados, es mi criterio personal y el de economistas que he consultado y otras fuentes, no, ese no es el momento. Ok, ¿qué pasa si, como a veces en Costa Rica toman decisiones así de la noche a la mañana, qué pasaría si se toma la decisión de hacerlo en este momento? A ver, habría varias implicaciones. Primero, debería existir un análisis profundo. Esto no es que se decidió y que ya se va a implementar. Eso debería tomar un par de años de discusión. Yo creería que un poco lo que hemos dicho, hay beneficios que se van a reportar, pero no solamente deberíamos ver los beneficios a corto plazo, sino qué ocurre a largo plazo. O sea, el dólar, a pesar de que es una moneda, pues claramente la moneda más fuerte del mundo, en este momento la economía norteamericana tiene una deuda que alcanza más o menos el 150% del PIB de ellos. Como ellos son los que hacen los dólares, pues simplemente los imprimen, sacan la maquinita, más dólares y tienen prácticamente el planeta forrado de dólares que no tiene ningún sustento, ¿verdad? Entonces, aunque sigue siendo la moneda pues, de reserva legal más importante a nivel mundial, con una inflación de un 8%, realmente no es una buena idea que nosotros pues queramos anclarnos a esa moneda, no obstante todo lo que he dicho, porque el momento histórico no es este. Entonces creo que no deberíamos preocuparnos porque el asunto ocurra allá, porque si la discusión se abriera, eso tomaría muchísimo tiempo porque hay que consultarle a demasiados actores. Ahora, una cosa que no hemos dicho, Ivette, y eso yo se lo planteaba a un economista que es uno de los, aquí en Costa Rica, los que más defiende el tema de la dolarización, y es que esto no está casi que en la agenda de nadie. O sea, si vos te pones a hacer una encuesta entre autoridades, casi siempre la propuesta de dolarización surge en momentos muy puntuales como este. Donde el tipo de cambio se dispara y todo el mundo se asusta, ¿verdad? Es que el tipo de cambio ha aumentado en 47 colones del 1 de enero
al cierre ahora de junio. O sea, yo veo, nosotros que somos contadores, cuando hacemos los ajustes de diferencial cambiario, que por cierto, de casualidad esta semana todos los programas de este tipo han hablado del tipo de cambio, de los diferenciales cambiarios, y en un programa que hubo se habló sobre el registro contable. Entonces es donde nosotros vemos el efecto. Digamos, una empresa puede tener en este momento 50 millones de solo ingresos por diferencial cambiario. Wow. ¿Por qué? Porque su moneda funcional es el dólar, ellos venden en dólares. Entonces, obviamente, sus cuentas por cobrar están en dólares. Entonces, no sé, un diferencial cambiario que yo registraba en un año de 4 millones acumulado, ahorita a julio lo tengo en 52 millones. Que yo digo, nunca en la vida había visto este monto tan alto y que venden en dólares. Por eso es el incremento que ellos tienen. Sus pasivos son ceros en dólares, entonces para ellos están en el mundo perfecto, ¿verdad? Claro. Pero nos vamos a la otra moneda, ¿verdad? Al otro lado, las empresas que más bien están endeudadas en dólares. Sí, la gente que está importando. Que están importando, entonces son dólares. Cada vez que sube, se les sube el pago de ellos y su costo a la hora de vender. Que es un impacto fuerte, ¿verdad? En la adquisición de los costos. Yo no puedo estar cambiando precios de ventas a cada rato. Entonces, este momento de crisis, digámoslo así, que estamos viendo a nivel diferencial cambiario, nos trae la polémica. Saco préstamos mejor en colones, que es lo que siempre se ha recomendado. Si su moneda funcional, saque préstamos en colones. Lo de las tasas, ¿verdad? Cómo han bajado a nivel de inversión y subido a nivel de préstamo. Entonces, eso me crea una gran crisis que me llega a pensar, esto se acabaría si yo dolarizo. Si Costa Rica se dolariza, esto se acaba. Por eso creo que es el gran mito, ¿verdad? Que si más bien este momento de crisis, si lo podemos llamar así, me llama la atención, no, yo creo que todos deberíamos pensar ya en dolarizar. Y me decía un colega hoy temprano, me decía, es que no, yo no recomendaría eso. Y le digo, ¿por qué? Por los ejemplos que se ven en Latinoamérica. Entonces, ¿qué tan mal les fue a ellos desde el principio o ya se recuperaron, verdad? Sí, lo que mencionaste es muy interesante y claramente depende, como decís vos, de cuál acera se pare uno, le va a ir mejor. O sea, probablemente si el tipo de cambio comienza a descender por la razón que sea, y se va a invertir el asunto y entonces los que estaban muy bien antes, exportadores y demás, hoteleros y demás, banqueros, pues ya van a sentir que el asunto no va. Yo recuerdo que creo que fue en la administración pasada o en la tras anterior, había gente que decía que el precio del dólar estaba artificialmente bajo y eso es una de las grandes críticas que se ha hecho, que el Banco Central interviene demasiado en el tipo de cambio y que realmente el tema de que esa flotación que existe es media conversada, ¿verdad? Pero bueno, esos son criterios, bueno. Igual se habla de la inflación. Sí. Muchos dicen que la inflación está manipulada y que si viéramos realmente el porcentaje de inflación nos asustaríamos visualizándonos tipo Argentina. Porque dicen, no, es que se ha estado manipulando políticamente. Entonces, al final uno analiza, ¿se ha venido manipulando lo del diferencial cambiario? Esas diferencias, lo de la inflación, lo de los índices financieros, ¿son reales o...? Sí, bueno, digamos, asegurar que ha sido manipulado sería un poco arriesgado. O sea, yo creo que ni este servidor ni ninguna otra persona se animaría a asegurar una cosa por el estilo. Lo que sí es que afecta, o sea, termina afectando a las empresas, termina afectando a la economía. Y lo que quería contarte hace un rato es que el tema de la dolarización ocurre en estos picos, lo que vos explicabas. Exactamente cuando el tipo de cambio comienza a subir desproporcionadamente, pues emerge otra vez la discusión. Es como el tema de las pensiones, siempre como que vuelve. Son y vuelve. Como olas sí, que exacto. Llegan. Pero si vos te pones a revisar, bueno, y lo que la memoria me da para atrás, yo no recuerdo que ningún gobierno haya tenido este tema en su agenda, ¿verdad? Como que algún presidente o algún presidente del Banco Central o algún ministro de Hacienda hayan venido con algún proyecto de ley. Usualmente son iniciativas de economistas o empresarios independientes, bueno, a ver, que le ven su bonanza, y efectivamente tiene su bonanza, como lo hemos conversado por acá, pero es una discusión que no se puede centrar nada más a un sector, a una industria, sino que es una discusión muy profunda, es una discusión muy amplia, en donde hay que ver las repercusiones para cada uno de esos sectores a Exacto. corto, a mediano y a largo plazo. Lo que me decías de los diferentes países, las experiencias han sido muy heterogéneas. Hay países a los que les ha ido pues regularmente bien, probablemente El Salvador está mejor ahora,
el Ecuador está mejor ahora que como estaba con una inflación del 96% hace 20 años atrás. Eso no implica que no haya habido, digamos, efectos negativos, y probablemente ninguna teoría económica y ninguna medida económica sea completamente satisfactoria. Y entonces yo creo que el mito que hay que romper acá es que la dolarización es la pomada canaria. O sea, no va a venir a resolver todo y no va a hacer que tengamos los mejores índices y que todo sea competitivo, máxime tomando en cuenta que nuestra economía per se tiene problemas estructurales que hemos comentado ya. Le había leído un comentario un día de estos que decía que los aumentos de salarios, poniendo el ejemplo del diferencial, los aumentos de salarios en Costa Rica es para poder llegar al aumento de la inflación, ¿verdad? No es que se está midiendo con el costo de la vida, sino te suben 1.25% o 1% para que pueda cubrir su costo de vida como un salario mínimo. Y que los aumentos ahora del diferencial cambiario iban de la mano con los aumentos de la inflación. Entonces, subimos el tipo de cambio para que se alinee con la parte de inflación y que realmente el efecto económico era como ajustes, simplemente ajustes que se venían dando, pero sin ningún estudio de lo que realmente está sucediendo en el país, y que por eso en este momento muchos economistas están pensando mejor dolaricemos para dejar de estar haciendo esos ajusticos, ¿verdad? Todos los meses para poder tener una línea correcta. Entonces, si seguimos con esos ajustes, decía ese artículo, vamos a llegar a una situación argentina, que cuando yo trabajo con argentinos y yo les decía, usted es un ejemplo en Costa Rica cuando hablamos de hiperinflación o aumentos de diferencial, y todo me dice, en serio, me dice, mal, lamentablemente, yo no tanto, sino es el miedo de llegar ahí, ¿verdad? Claro. Si no se toma la decisión en este momento, como dice usted, nunca ha estado en un plan de gobierno, en una asamblea, este tema, solo cuando hay momentos de crisis. Lo estamos sosteniendo, o en unos años, 10, 15 años, ya vamos a ver a Costa Rica que van a entrar en esta parte de dolarizar. Yo creo que, vamos a ver, porque igual uno de los artículos que estuve consultando databa inclusive del 2010, y yo decía, o sea, y probablemente más atrás todavía la discusión viene de más atrás. Vuelvo sobre el mismo tema, es algo que se pone de moda de cada cierto tiempo. Yo nunca he visto un proyecto de ley, y si alguno de los estimables escuchas o la gente que nos está viendo por streaming me corrige, yo nunca he visto un proyecto de ley, o sea, formal en ese sentido. Son iniciativas sueltas. Eso no significa que no se tengan que tomar en cuenta de forma seria, y que tiene que haber una discusión profunda en torno a esto. Probablemente va a llegar un momento donde tengamos, porque desdichadamente en este país tenemos ese problema de que siempre pateamos los temas serios, los seguimos pateando, y por eso es que el tema vuelve, porque no lo hemos resuelto de una buena vez. Que la solución sea esa, es una discusión abierta. Que hay beneficios, sí, hay beneficios. Que también a corto, mediano y largo plazo puede tener consecuencias negativas, pues también eso no hay manera de decir que eso no va a ocurrir. Sin embargo, yo creo que lo importante es que nosotros, si en algún momento la discusión se pone, porque como te digo, vamos a ver, de vez en cuando los medios de comunicación van y le preguntan a X o a Y economista, y entonces la discusión, como decía el expresidente, dura 3 días en el país y ya el asunto se muere, y ya después hasta la siguiente vez. Pero ya cuando la discusión se esté planteando en serio, de la manera en que se vaya a plantear, se debería valorar todos estos aspectos que estamos comentando. Yo creería que nuestra economía ha ido mejorando, sin necesidad de dolarizar, ha ido mejorando. Hemos ido cambiando, y vos lo puedes ver con tus clientes, el modelo exportador. Ya no somos un país completamente agropecuario, sino que hemos ido cambiando hasta el modelo de servicios. Que hay cualquier cantidad de empresas de servicios, y eso está bien. Y somos muy buenos exportando servicios. Sí, somos muy buenos. Tampoco podemos ser una economía exclusivamente de servicios, ¿verdad? Economías que han sido muy exitosas a nivel mundial han hecho esta sustitución o este cambio o esta migración desde el tema de los commodities o de los productos a la parte de servicios, pero no podemos dejar esta parte. Dentro de los problemas estructurales que hablaba hace un rato, uno de los economistas que consulté mencionaba que una de las cosas que hemos dejado de hacer en el país es que nos hemos vuelto un país importador
todo lo importamos o una gran cantidad de cosas le importamos, cosas que perfectamente podríamos estar produciendo por acá. Por eso es que el tema del arroz que está tan de moda ahora. Entonces, esas cosas sí, hay que revisarlas, antes de meterse de lleno a una discusión abierta. Yo creo que esto del costo de la vida se ha incrementado también por convertirnos en un país importador. Por todos los problemas que pasaron con las importaciones fueron trasladados a los precios que obviamente estamos adquiriendo productos, que ahí donde se ve, ¿verdad? No fue la economía nacional o el producto nacional, sino fue el producto importado que aumentó el valor. Y si vamos a las compras matutinas de nosotros, vemos que todo subió. Y no necesariamente es culpa del combustible o del dólar, es culpa de los costos de importación que vimos el programa pasado sobre ese tema, que fueron incrementándose los fletes de una manera pero exagerada, ¿verdad? Entonces incrementando tanto que lo vemos en este momento en los precios, en todo lo que adquirimos nosotros los costarricenses realmente. Usted tocaba un tema ahorita de los sectores. Hay sectores que ya están dolarizados. Sí. Alquiler es un ejemplo. Los alquileres. Los servicios, casi que todos están dolarizados. Ya uno cobra en dólares. Solamente un cliente me ha dicho a mí, Ivette, bueno, lástima que no fue ahorita, fue como en el año pasado. Me dice, esos dólares que usted me está cobrando, déjemelos con el tipo de cambio que está en ese momento, ¿verdad? Y yo diciendo, no le hubiera hecho eso, ahorita estuviera ganando un poquito más, decía yo. Y me dice, conviértame en colones. Me dice, porque mi flujo lo quiero hacer en colones, ¿verdad? Y porque mis ingresos en colones, ahí estamos bien. Entonces se mantiene, pero ya los servicios profesionales, ya nuestra mentalidad es casi que dolarizada. Cuando nos cobramos auditorías, asesorías, ponemos $100, $50, $20, ya como que ya en nuestro lenguaje. Si usted va a las playas, ya la misma gente que le vende a usted le va a responder en dólares, $1, $3, ya no dice colones. Entonces, poco a poco nos hemos ido metiendo en la parte de dolarizar. Yo recuerdo hace muchos años que la única empresa que yo había visto que vendía en dólares era Tips. Y usted se metía en esos lugares a comprar productos de cocina y todo eso. Y yo iba con mi mamá y me decía mi mamá, qué barato un colón, qué barato dos colones. Le digo, mami, es que son dólares. ¿Por qué? Porque jamás se veía que se compraran en dólares. Estamos hablando de los 90, los 2000, que Tips ya empezó a vender en dólares, que no era prohibido, siempre y cuando dijera cuánto eran colones, ¿verdad? Entonces, pero ahora ya es normal. Ya usted no se asusta que te cobren en dólares, que la factura venga en dólares. La misma administración tributaria ya y los proveedores de factura electrónica, todo es en dólares. Es decir, que poco a poco hemos ido metiendo una especie de economía dolarizada. Por eso a nivel de normas de nosotros los contadores se le llama moneda funcional a la moneda de entorno. Entonces, si usted vende en dólares, compra en dólares, sus gastos importantes son en dólares, su moneda funcional es el dólar. Y usted tiene que presentar estados financieros en dólares, no en colones. Para, en lo que son requisitos del gobierno y todo lo demás, vaya con su moneda nacional. Pero para efectos normas contables, es el dólar. Entonces, yo siento que poco a poco hemos ido ahí, ¿verdad? Entonces yo a veces me pregunto, ¿cuánto nos faltará? ¿Lo iré a ver o no lo iré a ver? Sí, eso es interesante porque así exactamente como lo explicas, de una manera informal e indirecta estamos bastante dolarizados. Ahora, el hecho de que el dólar sea una moneda tan de curso corriente en Costa Rica no es razón suficiente para decir, bueno, oye, como estamos trabajando todos en dólares, entonces pasemos toda la economía, porque insisto, o sea, hay implicaciones macroeconómicas muy fuertes que se tienen que evaluar en muchísimos años, muchísimo, pero efectivamente eso ocurre, o sea, y podría agregar industrias como la hotelería, industria de la importación, la venta de vehículos, la venta de propiedades, aunque no lo queramos, o tal vez queriéndolo, ya estamos bastante inmersos. Yo creo que uno podría leer esto de dos maneras. Por un lado, pues genera también distorsiones, porque si bien es cierto que hay muchos servicios que están y bienes que están en dólares, la mayoría de personas ganamos en colones. Entonces esto ya genera de por sí un tema que el Banco Central y las autoridades de gobierno han venido insistiendo durante muchísimo tiempo, que hay un riesgo cambiario ahí importante, y más ahora con estos picos de precio.
de la gente que gana en una moneda y consume en otra. Entonces ahí hay un riesgo. Pero hay otro tema importante que a nivel cultural, si en algún momento se diera una dolarización, pues el cambio no sería tan traumático porque ya la mayoría estamos acostumbrados al manejo de esta moneda. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Es una especie de caleidoscopio donde tenemos que ver absolutamente todo. Hay sectores que sí sería un impacto fuerte, como hablábamos ahora, los agricultores, el sector, más que todo lo que es personal, pero como tradición, lo veo yo, que no están tan involucrados en lo que es el dólar, pero a nivel, digamos, de transacciones, yo lo veo que no sería algo habitual. Pero ya a nivel económico, ya ustedes los economistas, a nivel de los índices, de la parte del gobierno, cómo medirlo del déficit fiscal, la deuda, el ser más enérgicos para cobrar impuestos, porque eso también afectaría a montones la parte de hacer este cambio. Entonces, ese comportamiento, que no es el comportamiento cotidiano, sino el comportamiento financiero de economía costarricense, es la que se va a ver afectado, pero como que el pueblo costarricense no vamos a saber cuál va a ser ese impacto realmente, por falta de conocimiento, por falta de estudio. Entonces, ¿qué es lo que quiero que en este programa nos quede grabado? ¿Cuáles van a ser esas ventajas y desventajas si esto llega a pasar? Sí, en torno a las ventajas, bueno, un poco lo que dijimos, probablemente va a haber una reducción de la inflación, va a haber tasas de interés más competitivas, esto va a permitir que las empresas puedan emprender más proyectos, en teoría, reactivación económica y más empleo, ¿verdad? Entonces, por ese lado, también se eliminaría la incertidumbre del tipo de cambio porque ya no va a existir tipo de cambio. Entonces, desde ese punto de vista tenemos ciertas ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Perder un instrumento de política monetaria como es el de la devaluación, que ya no lo tendríamos, estar dependiendo de tasas de interés que no tenemos ningún control sobre ellas, estar dependiendo de flujos de ingreso de moneda de un país ancla, que en este caso sería Estados Unidos, y el tema de la soberanía económica, que vamos a tener menos posibilidades de hacer cosas, no soberanía cultural, porque ya todos culturalmente ya estamos muy permeados por otras culturas, pero a nivel de soberanía económica sí habrían implicaciones negativas que hay que sopesar y valorar. ¿Cómo nos verían fuera de las fronteras de Costa Rica si eso llega a pasar? Vamos a ver, depende, como te decía, depende mucho de cada caso. En el caso de Ecuador fue una medida desesperada. En el caso de El Salvador fue más presión de sectores económicos. En el caso de Panamá tiene 100 y pico de años de estar utilizando. Entonces, digamos que en el caso de Panamá creo que es un caso que se sale, aunque es un país latinoamericano que utiliza dólares, desde 1904 lo usan, entonces digamos que para ellos es una cosa más natural y siempre, hay una frase que decía, nació ya dolarizada. Sí, exacto, entonces ahí no hay mayor discusión. Habría que ver si nos están mirando con los ojos que se miró El Salvador bueno, la economía costarricense tiene serios problemas porque tuvo que llegar a esta medida para poder subsanar un tema que había por ahí. Podría ser que a nivel internacional alguien diga, bueno, Costa Rica ancló su moneda al dólar o su moneda ahora es el dólar y entonces puede ser que este país sea un país más atractivo. Aunque recordemos que, porque en economía existen muchas aristas, ¿por qué es que vienen a veces los capitales especulativos acá? Porque nuestras tasas de interés son más altas. ¿Por qué? Porque las tasas de interés, por ejemplo en Estados Unidos, casi siempre están pegadas al cero, entonces si los inversionistas quieren pues, ganar un poco más, lo traen a un país como este. Si nosotros estamos con la moneda y con las tasas de Estados Unidos, pues probablemente vamos a tener la misma, no competitividad, sino el mismo rendimiento en inversión, entonces ya desde ese punto de vista podría ser que no seamos tan atractivos. Por eso es que no seamos tan atractivos en el sentido... En serio, yo siento, bueno, de que en mi ignorancia de economía, decía yo, ¿verdad? Yo siento que la inversión va a ser atractiva. Pero la inversión, pero a nivel de infraestructura y de empresas que quieren venir acá, pero si vos querés ser inversionista, querés tener tu dinero acá, tenés
7 millones de dólares, 10 millones de dólares, quieres invertir acá, tienes una tasa muy parecida a la de Estados Unidos, Ya entendí. con una economía que obviamente pues es más robusta en Estados Unidos que acá. Y para esa gracia invierte en Estados Unidos. Exacto. ¿Cuál es el atractivo de invertir ahora acá? Bueno, que nosotros, como somos un país con más riesgo, con más prima de riesgo, pues obviamente tenemos, para colocar nuestros recursos, tenemos que dar una prima de riesgo más alta. Por eso es que el dinero viene acá. Ahora, es dinero especulativo que en cualquier momento se va, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, desde un punto de vista de inversión, de inversión extranjera directa, probablemente el hecho de que estemos dolarizados nos daría más seguridad, más atractivo, pero a nivel de inversiones, de activos de capital, probablemente ahí no seamos, porque como vos decís, si las tasas son tan parecidas en Estados Unidos y aquí en Costa Rica, pues prefiero invertir en Estados Unidos. Eso es cómo nos ven desde afuera. Ahora sí, vámonos para adentro. ¿Sería algo atractivo para generar nuevas empresas, nuevos negocios? ¿O más bien generaría cierre de negocios? Probablemente las empresas grandes sean más beneficiadas que las empresas pequeñas. Eso es un hecho porque la experiencia en países que, insisto, en Salvador, en Ecuador, ha mencionado esto. A menos de que dentro de la estructuración del plan de dolarización se previera esta situación, que debería ser así, y se generara una especie de escudo económico en donde ciertas pymes o ciertas empresas de ciertos sectores estuvieran protegidas ante los embates que sí o sí ocurrirían a partir de la dolarización. Yo creería que dentro de la discusión debería estar eso, ¿verdad? O sea, que no hacerlo así como, mira, como en las empresas donde dice, bueno, a partir de ahora todo el mundo sale a las 6 de la tarde. Ajá, pero el bus se iba a las 5, ya, y los que no pueden agarrar el bus, ya lo sentimos, ¿verdad? O sea, no puede ser de una manera tan atropellada, tan abrupta, tan violenta, en donde queden sectores que probablemente se vean afectados por este cambio, y entonces esa elaboración, esa estructuración del proyecto de dolarización debería contemplar cuáles son las necesidades de esos sectores puntualmente. Sí, yo siento que aquí la conclusión principal son los sectores. Y a veces el gobierno ha tomado decisiones fiscales, especialmente y laborales, y no ha tomado en cuenta los sectores ni los profesionales que están ligados a esos sectores. Digamos, ejemplo fue la ley nueva que salió ahorita sobre los 90 días para pagar el IVA, ¿verdad? Todo lo que ha generado de complicaciones de cómo aplicarlo en las empresas y qué resultado va a ser de la liquidez y todo lo demás. Y uno dice, no se tomaron en cuenta los sectores, no se tomaron en cuenta los profesionales para esas decisiones del gobierno, digámoslo así, esas leyes que se han tomado. Entonces, casi que esto sería un tipo TLC. ¿Usted se acuerda de TLC? Estaba muy joven, seguro. No, sí me acuerdo perfecto. Cuando empezaba los TLC estábamos en la misma. ¿Es bueno para Costa Rica o no? No al TLC de unos, sí al TLC de otros. Estamos igual ahorita con este tema de dolarizar. ¿Sí dolarizamos o no dolarizamos? Los políticos iban a favor, todo el paraíso, ¿verdad? Los que no, todo el infierno que iba a venir, ¿verdad? A la fecha todos sacan sus conclusiones, unos dicen que sí, otros dicen que no, ¿verdad? Que fue positivo o fue negativo. Yo siento que la parte es el dolarizar, la economía en Costa Rica va en esa misma línea. Van a haber políticos que sí, políticos que no. El problema es llevarlo a ese punto, a una decisión política. Porque hoy es un partido, mañana no. Y como no se va a dar de la noche a la mañana, ahí es donde tienen que participar los economistas, los financieros, los contadores, para que conversen sobre el tema y realmente tomar una decisión país asertiva, sí, que sea para todos los sectores del país, no solo para algunos, porque apenas nos estamos levantando como economía. Sí, no, definitivamente yo creo que debería haber un proceso, si la discusión en algún momento se torna seria, no es que hasta ahora no lo haya sido, pero ha sido como muy fragmentada, y se reduce a que un medio de comunicación va y le pregunta al economista de moda, y entonces este economista da su punto de vista, muy válido por supuesto, a favor o en contra, y se queda como ahí, y los que estamos, los de a pie nos quedamos como, ok, ¿y qué más? Pero es como un tema de moda, es como la canción de moda que se repite un tiempo, y ya después nadie se acuerda de eso. Por eso te digo que es interesante, porque yo nunca he visto una propuesta, vamos a ver, seria, y una discusión más allá que dure 3, 4, 5 días, una semana, ¿verdad? Entonces, si en algún momento se da esa discusión seria, se debería abordar cada uno de los sectores y ver cuáles son las implicaciones a corto, a mediano y a largo plazo para cada sector, de manera que nadie se quede botado con eso.
pasó un poco, quizás el ejemplo es un poco más grandote, pero lo que pasó en la Unión Europea con la implementación del euro. Que por cierto bajó. Sí, obviamente aquí estamos hablando de que había que incluir y medir para un montón de países, pero después de que pasó el tiempo, varios países que son los que estaban un poco más rezagados en materia económica, comenzaron a decir, bueno, es que esto no se contempló, y el diseño del euro, y una de las principales críticas que se hace, especialmente Paul Krugman, el economista de la Universidad de Stanford, Premio Nobel de Economía en el 2008, decía, es que la elaboración del euro como un producto, la estructuración del producto como tal, no contempló esto y esto y esto. Claro, estamos hablando de que había que estructurar una moneda con todas sus implicaciones para un montón de países. Sí. Entonces, pero el ejemplo sirve para ejemplificar que nosotros, en el momento en que esa discusión se torne seria, debería, como vos decís, incluirse a todos los sectores productivos, académicos, sociales y gobierno, y que todo el mundo participe y que la discusión no se quede solamente en el economista de moda o con el presidente de turno, sino que sea una decisión país, que es lo que no hacemos en Costa Rica, sino vos lo describís muy bien, está el gobierno X tal, y entonces tomamos una decisión con base en lo que, bueno, sí, pero son 4 años, pero y los siguientes 8 y los siguientes viene 12, el otro y cambia criterio. Tiene que ser una decisión país que vea la estructuralidad y que vea la forma en que nosotros vamos hacia adelante con este proyecto. Exactamente. Muchísimas gracias a todos los que han estado con nosotros en las redes sociales, especialmente en Facebook y por Radio Costa Rica. Muchísimas gracias. Saludos a Carlos Díaz, que está conectado. Un saludo para ambos. Excelente profesor y asesor, don Ricardo. Saludos para Carlos. Doña Flori, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Don Walter, también está Gabriela desde Guanacaste. Don William nos dice, excelente tema, muy importante, muchísimas gracias. Lidiet Cruz está con nosotros, muchísimas gracias y nos manda saludos a ambos. Una conclusión de 1 minuto. Es una discusión que hay que tenerla, no porque a mí me guste o no me guste el tema de la dolarización. La idea del programa era justamente ver los mitos, ver qué es cierto y qué no es cierto, pero no porque Ricardo Araya diga que es cierto o que no es cierto, es solamente mi opinión. Es una discusión que hay que tener y, como mencionábamos, involucrar a los diferentes sectores, de manera que tomamos una decisión que sea una decisión país y no solamente para tapar un hueco de momento, ¿verdad? Sino que tiene que ser algo que realmente le damos suficiente beneficio para poder impulsar la economía y el desarrollo de las personas. Muchísimas gracias y espero que nos vuelva a acompañar otro día con un tema así, tema país, que realmente los contadores opinamos desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Y nos encanta también escuchar los criterios de otros profesionales. Muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Y gracias a todos ustedes que nos siguen programa a programa. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves a partir de las 7 de la noche con temas importantes, ya sea a nivel país o temas dirigidos solamente a la profesión contable, pero que es aplicable para todo el público. Muchísimas gracias y nos vemos, si Dios lo permite. Hasta luego.